Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de alimentación basada en plantas. Si no viste los videos anteriores, te recomiendo que los veas, así podés seguir la línea de lo que venimos pensando y charlando. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a continuar hablando un poquito sobre esto, lo que es nuestro concepto de mi plato vegano, y te voy a hablar de uno de los grupos en particulares, que son los cereales y las verduras amiláceas. También vamos a ver qué es lo que componen este grupo, si es mejor consumirlos integrales o refinados, por qué tenemos una monotonía en nuestra alimentación al momento de elegir este grupo de alimentos, y al final del video te voy a mostrar algunos parámetros que te van a servir para que puedas elegir un poquito mejor qué cereales tendrías que ingerir o incorporar en tu alimentación para mejorar diferentes puntos de tu salud. Entonces, vamos a continuar con este grupo, que es el grupo de los cereales y las verduras amiláceas, ¿sí? En este grupo es un grupo que normalmente en nuestra alimentación está, por decirlo de alguna manera, sobrevalorado o más bien sobreutilizado, ¿no? Tenemos un alto consumo de este grupo de alimentos en forma de harinas, ¿sí? Mayormente refinadas. No sería un grupo de alimentos crítico, ¿no? Del que tengamos que preocuparnos en particular, sino más bien es un grupo que tenemos que prestar atención para no pasarnos, ¿no? en su consumo. Dentro de este grupo hay un montón de alimentos, entre ellos tenemos, dijimos las verduras amiláceas como la papa, por ejemplo, pero también tenemos todos los cereales como el trigo, la avena, el centeno, la cebada, el maíz. Y se incluyen también el arroz, ¿no? Y se incluyen también otros cereales que en realidad no son cereales, sino que son pseudo cereales, pero por su composición química son parecidos y se incluyen dentro de este grupo. Algo importante para tener en cuenta, para discutir, para charlar es que si conviene consumirlos integrales o refinados. La realidad es que siempre nos conviene consumir alimentos que sean integrales. Cuanto más refinado está el alimento, mayor cantidad de cosas ha perdido, ¿no? Cuanto más parecido está a cómo se presenta ese alimento en la naturaleza, más posibilidades tenemos de incorporar todos los nutrientes que nos da ese alimento. Entonces, este es un punto principal a tener en cuenta, es que cuando elegimos un alimento que sea siempre integral. De esta manera ya estamos dentro de este grupo tomando una mejor decisión, ¿sí? Entonces, ante los refinados y los integrales, siempre preferimos los alimentos integrales. Con respecto al trigo, podríamos decir que existe un monopolio dentro del grupo de los cereales, porque es el cereal que más se consume. Lo consumimos en forma de harina, a veces lo consumimos en forma de harina integral, pero la mayoría de las veces se consume en forma de harina blanca, harina refinada, dentro de diferentes productos, ¿no? Como todos los panificados, las galletitas, los panes, las masas de tarta o empanada o las pizzas y los fideos. Entonces, cuando uno hace un registro alimentario de lo que come durante toda una semana, se puede ver que en un gran número de comidas incluyó el trigo. Entonces, es para pensar si podríamos ir reemplazándolo por otros alimentos dentro de este grupo, ¿sí? Además, el trigo es uno de los alimentos que más reacciones adversas o enfermedades puede generar, ¿no? Porque tenemos la enfermedad celíaca y también tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Que son personas que, no siendo celíacas, tienen una sensibilidad particular al gluten. Es decir, que cuando consumen alimentos que tienen gluten, tienen disconfort digestivo. Entonces, en este punto lo que yo les planteo es la posibilidad de ir cambiando este cereal por algún otro dentro de este grupo que nos pueda traer beneficios y que nos pueda ayudar a obtener otros nutrientes que también son beneficiosos para nuestra salud. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es esta tabla que, si bien tiene los números muy pequeñitos, tiene muchos datos interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, lo primero que se habla es con respecto al trigo, ¿no? Y se hace una comparación de lo que sería la harina blanca y la harina integral. Entonces acá vemos, por ejemplo, ya como la harina blanca va perdiendo nutrientes, ¿no?
tiene menos proteínas, ¿no? Todo está referido a 100 gramos del alimento en crudo, ¿no? O sea, 100 gramos de harina integral tienen 15 gramos de proteína versus 10 gramos que hay en la harina refinada. En este caso, el único que aumenta es el hierro, pero porque la harina blanca está enriquecida por ley. Entonces, acá ya vemos claramente cómo un producto refinado va perdiendo un montón de nutrientes, ¿sí? Lo que vamos a ver en líneas generales es que la mayoría de los cereales del grupo tienen la misma cantidad de calorías, van variando un poquito la cantidad de hidratos de carbono y hay algunos que tienen una mayor cantidad de proteínas, de hierro, de calcio y de zinc, ¿no? Dentro de este grupo, bueno, vemos que la avena presenta un poquito menos de calorías, ¿sí? Tiene una alta cantidad de hierro, ¿sí? Y una moderada cantidad de calcio, bastante calcio también, ¿sí? Entonces la avena es un buen alimento para incorporar y reemplazando a las preparaciones que normalmente solemos hacer con trigo, ir quizás enriqueciéndolas con avena hasta que podamos ir reemplazándola. Después, por ejemplo, acá algo que me parece sumamente interesante son la quinoa y el amaranto, ¿no? Estos dos pseudo cereales que tienen una gran cantidad de proteínas, ¿sí? Tienen la misma cantidad de proteínas que la harina de trigo integral, ¿sí? Pero lo que tienen en particular sus proteínas es que son proteínas de fácil digestibilidad, ¿no? O sea, que son fáciles de asimilar. O sea, cuando uno come estas proteínas se está asegurando que las va a absorber. Además, miren la cantidad de hierro que tiene el amaranto, ¿no? Entonces, si yo estoy atravesando un proceso de anemia o quiero cuidar mi consumo de hierro, ¿no? Porque soy vegetariano o vegano, entonces tengo que tener especial cuidado en el hierro. Bueno, la quinoa y el amaranto son dos buenos cereales o pseudo cereales para incorporar a mi alimentación. Y otra cosa importante es el calcio, ¿no? Miren acá el calcio que tienen, en general no es abundante el calcio en los cereales. En la avena acá hay una cantidad considerable, pero el amaranto tiene una gran cantidad. Entonces el amaranto, que suele ser un pseudo cereal que no está tan incorporado en nuestra alimentación, podría ir ganando un poquito de lugar, ¿no? Ganando un poquito de presencia en nuestra cocina y lo podemos ir incorporando en diferentes preparaciones. Por ejemplo, una buena forma de ir incorporándolo es en rellenos de empanadas o en rellenos de tartas o dentro de una tortilla, por ejemplo. También una buena forma de consumirlo es mezclado con arroz, ¿sí? Cocinarlo junto con el arroz y comerlo en una mezcla los dos juntos. Entonces acá lo que quería mostrar en este grupo de alimentos es que solemos ser bastante monótonos a la hora de elegir lo que comemos y si afinamos un poquito la punta del lápiz, podemos darnos cuenta que al elegir otros grupos de alimentos, no otros grupos de alimentos, sino otros alimentos dentro del mismo grupo, vamos a lograr mayores beneficios. Así que bueno, hasta acá les comparto, espero que les sirva esta información y que les pido que la compartan con las personas que consideren que les vaya a ser útil.